Vamos a empezar con, por favor, Luis Zúñiga. Muchísimas gracias, y a ustedes también por dar su tiempo pues, para escuchar esta presentación. Así que muchas gracias. Primero debo comenzar mencionando el rol de las Fuerzas Armadas. Y lo diferencio en rol de las Fuerzas Armadas en países democráticos y en países comunistas, porque tienen diferenciaciones importantes. Primero, en los países democráticos, la misión de las Fuerzas Armadas son esencialmente dos. Va a haber muchas otras secundarias, pero esencialmente son dos. Número uno, custodiar y proteger el territorio nacional. Y segundo, es la de ser garantes de que el gobierno respete la Constitución. En los países, especialmente del tercer mundo, como en los países de solidez democrática, países europeos, Canadá, Estados Unidos, México, esta institucionalidad de las Fuerzas Armadas y esta misión de las Fuerzas Armadas se cumple. Ahora, en los países del tercer mundo es donde tienen democracias frágiles. Hemos visto prácticamente de todo, a presidentes legítimos. Hemos visto gobiernos entonces militares que rápidamente han entregado el poder a los civiles, le han devuelto el poder a los civiles, pero hemos visto también gobiernos militares que se han quedado por años creando un problema igual o a veces hasta peor que el que existía originalmente. Hemos visto de todo en este mundo de países del tercer mundo en cuanto al comportamiento de las Fuerzas Armadas. Pero sí hay un hecho que es importante destacar, y es que las Fuerzas Armadas de los países de América Latina, en su abrumadora mayoría, protegieron a los países de América Latina de caer bajo dictaduras comunistas. Esa es la realidad, a pesar de los enormes e ingentes esfuerzos subversivos que se hicieron desde La Habana, desde Nicaragua y desde otros puntos de apoyo hacia estos países, incluyendo extracontinentales. En cuanto a las Fuerzas Armadas en los países comunistas, cumplen el primer propósito de ser protectores y defender el territorio nacional. Pero el segundo aspecto de garantes de la Constitución se transforma y las Fuerzas Armadas se incorporan, se integran al gobierno comunista, a la dictadura comunista, y se convierten en parte integral de él, para entonces garantizar las medidas y el Estado totalitario y la perpetuación en el poder. Yo, si el tiempo lo da, no sé cómo va a estar, porque sé que es un tiempo corto, de 15 minutos aproximadamente, hablaré del caso de Venezuela, que tiene sus diferencias sustantivas en cuanto al aspecto militar con Cuba, pero no sé si el tiempo lo dará. Por eso quiero enfocarme en el caso de Cuba, que es típicamente el caso de un país comunista, con las Fuerzas Armadas integradas dentro del gobierno. Vamos a ver. El primer enfoque importante en esto es que como integradas dentro del poder político, la jerarquía de las Fuerzas Armadas disfruta de los privilegios del poder. Esa es una de las formas de mantenerlos asociados con el sostenimiento del poder. Y a los oficiales y clases de ahí hacia abajo en la escalera, incluidas las tropas, lo que se les provee es fuerte formación político-ideológica, de manera de que se garantice su lealtad a los mandos y un cierto nivel de privilegios que, por supuesto, van a estar por encima de la población. La población sometida a escaseces, a racionamiento, pues indiscutiblemente los militares se les proveía con lo que llamaban el mercado militar, donde compraban ropa barata, vacaciones, sus vacaciones eran gratis, no en hoteles de lujo, pero en hoteles de playas, en hoteles de 2 estrellas, 3 estrellas, etc., pero tenían vacaciones gratis pagadas. Este es el tipo de privilegio y de soborno con que los regímenes comunistas, especialmente en el de Cuba, pues proveía y mantenía esta estructura de las Fuerzas Armadas integradas como parte del gobierno. Pero veamos la historia, porque
esta alianza militar, política, civil, esta alianza crea una situación de unívoca. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues que la estabilidad y la fortaleza de las Fuerzas Armadas va a estar directamente proporcional, es directamente proporcional a la estabilidad del régimen. Veamos, y vamos a analizar dos momentos históricos para que se entienda esta alianza, cómo tiene solidez y cómo se deshace y se divide. Veamos. Entre 1959 y 1990, el régimen castrista tenía el apoyo y el respaldo total de la Unión Soviética. Les proveía con una asistencia económica, una subvención que llegó hasta el nivel de los 7.000 millones de dólares al año, más toda una serie de créditos, que ya los vimos ya cuánto era la deuda del gobierno castrista con la antigua Unión Soviética, Rusia, 35.000 millones de dólares. Esto además y aparte de la asistencia militar, que era cuantiosa. De hecho, las Fuerzas Armadas eran poderosas porque la Unión Soviética le proveía con todo su arsenal. La Fuerza Aérea Cubana, todos lo sabemos, tuvo MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21, MiG-23, llegó a tener MiG-25. Aviones Sukhov, caza de combate, llegó a tener submarinos, llegó a tener cohetería por toda la isla, o sea, una fortaleza militar tremenda. Además, tenían la capacidad económica de mantener escuelas militares, Camilo Cienfuegos, por prácticamente toda la isla, y además 7 instituciones militares de formación superior. O sea, que tenían una formación militar tremenda. Tan tremenda es que a finales de la década de los 80, después de las invasiones a África, el régimen castrista se calcula que tenía cerca de 2 millones de hombres sobre las armas. O sea, para una isla de escasamente 10 millones, 11 millones de habitantes, tener 2 sobre las armas era una monstruosidad, pero lo permitía el poder económico que había, por eso había poder militar. Vamos ahora a lo que vino después del derrumbe de la Unión Soviética. Viene 1991, de pronto se derrumba la Unión Soviética. Como estos regímenes comunistas se basan en una especie de religión política, donde el credo y la fe es hacia el modelo comunista, hacia la conquista de una serie de metas y objetivos que nunca se logran, pero que siguen ahí etéreas, permanentemente flotando. Y en base a esa fidelidad, a esa vocación de fe, mueven a las personas incluso hasta ir a la guerra. Y con el derrumbe de la Unión Soviética vinieron 2 problemas muy serios. Por supuesto, el económico, pero quiero referirme al político ideológico, que los golpeó fuertemente. ¿Por qué? Se basaba, número 1, en la infalibilidad del modelo totalitario comunista. Le hacían creer a todo el mundo de que eran infalibles. Y de hecho, hasta precisamente el derrumbe de la Unión Soviética, la cantidad de éxitos que habían tenido en el mundo, que prácticamente se estaban cogiendo el mundo, era grandiosa, se sentían entusiasmados, veían que su ideología y su vocación política triunfaba. Angola, Etiopía, Mozambique, Zimbabue, Congo, Vietnam, Camboya, Laos, China, Mongolia, Nicaragua y movimientos guerrilleros en prácticamente todos los países de América Latina: Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Salvador y llegaron a establecer regímenes comunistas en Nicaragua, en Centroamérica también. O sea, había un sustento ideológico de entusiasmo y de éxito. Y el derrumbe de la Unión Soviética, algo que no podían concebir, porque para ellos, y tengo personas cercanas al poder que me lo han revelado desde el más alto nivel, era como si se hubiese derrumbado el sol y que la luna no saliera más para los hermanos Castro. Bueno,
Lo cierto, y voy un poco acelerado por cuestión de tiempo, por eso discúlpeme si hablo demasiado rápido. Lo cierto es que se derrumbó la infalibilidad del modelo totalitario. Segundo, terminó la irreversibilidad de las revoluciones comunistas. Querían decir que eran irreversibles, que una vez que llegaban al poder era perpetuidad y que el pueblo tenía que someterse porque esto no terminaba nunca. Esto era revolución forever. Tercero, vino la debacle económica. La debacle, además de la ideológica, vino la económica. 7.000 millones de dólares de pronto se desaparecieron. El Producto Interno Bruto se calcula. Ahora, un especialista, Vidal, un cubano especialista del Fondo Monetario Internacional, revisó todo eso y descubrió que no fue un 30% realidad lo que perdió el régimen, fue un 50% del Producto Interno Bruto de Cuba lo que se derrumbó. Por eso, porque Cuba, vamos, no se preocupaban por nada de proveer, ni del futuro, ni de infraestructura, ni de nada, porque todos confiaban en la infalibilidad del sistema y su irreversibilidad, y la Unión Soviética proveía todo lo que hacía falta: alimento, comida, crédito, dinero, todo. Entonces no se preocuparon de nada de lo que era el país. Entonces ahora de pronto estaban enfrentados a su realidad, a su pasado, a sus resultados, y entonces, pues por supuesto, empezaron los problemas. Empezaron las erosiones de los privilegios en las Fuerzas Armadas, empezando por supuesto por los de abajo, los soldados, las clases, etcétera, etcétera. Siguió subiendo hasta los generales, y yo recuerdo que hoy casualmente hablé con él, el capitán Lázaro Betancourt, jefe de la escolta antiterrorista de Fidel Castro. El que iba primero a los lugares donde iba a ir Fidel Castro, no custodia personal, custodia antiterrorista, el tipo que iba antes a estudiar el terreno para ver por dónde podía ir o debía ir. Bueno, pues esa persona, capitán de tropas especiales, no tenía colchón en su cama. No tenía colchón. Iba en bicicleta desde por allá, desde Marianao hasta la unidad de tropas de guardafronteras de Baracoa. Eso ya les dice cómo se erosionaron todos los privilegios de los soldados y las clases. Bien, pues eso por una parte. Los militares, pues por supuesto, empezar a reducir los mandos, empezar a reducir toda esta realidad. Incluso empezó un problema muy serio: emigración. Empezaron la población a irse por cualquier vía. Ya lo habíamos visto el éxodo del Mariel del año 80, pero ya a partir de la derrumbe de la Unión Soviética, las balsas. Empezaron aquellos balseros que todos recordarán, que eran 2.000 y 3.000 balseros todos los años llegando acá, la gente cruzando por la frontera de México, la gente yéndose por cualquiera de las vías posibles. Esta fue la realidad del impacto del derrumbe de la Unión Soviética. No quiero hacer historia porque la presentación no va a la historia. La presentación es simplemente un análisis de dos momentos de fortaleza antes de 1991 y ahora de debilidad después del 91. ¿Y cuál es, para no circular desde el 91 hasta el 2018, cuál es la realidad de las Fuerzas Armadas de Cuba hoy? Bueno, la primera, no hay marina de guerra. Cero. El último oficial que quedaba, Julio César Gandarilla, lo pasaron para el Ministerio del Interior y creo que ya lo hicieron hasta ministro del Interior, porque no hay marina de guerra. Se acabaron los submarinos, se acabaron las fragatas, lo que tienen son lanchas para cuidar las costas, lanchas estas por las fronteras. Eso es lo que tienen para las costas, y guardias caminando por las costas. Número, se terminó la marina de guerra. La Fuerza Aérea, liquidada. El último cálculo, yo hablé con Orestes Lorenzo, que se mantiene bastante al tanto de eso, hace como un mes, y le pregunto, yo cada vez que hablo con él le pregunto, y me dijo: Luis, el cálculo es que hay alrededor de una docena de aviones activos, porque lo que usan los aviones es para el canibalismo, los usan para piezas de repuesto, porque no hay piezas de repuesto, no hay vuelos de entrenamiento, se suspendieron los vuelos de entrenamiento porque no hay combustible ni hay piezas de repuesto, y tienen que tener esos aviones listos por si hacen falta para una emergencia. Entonces los pilotos, como se entrenan, son con los simuladores de vuelo. Eso fue lo que me explicó. O sea, una crisis total, ni fuerza aérea prácticamente, ni marina de guerra. ¿Qué ha pasado con lo demás? Bueno, pues un problema muy serio. Prácticamente las tropas hoy de Cuba son
los muchachos del servicio militar general. Esas son las tropas, soldados, porque nadie ingresa ya a la FARC, a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? ¿Vas a entrar como soldado? ¿A qué? ¿Y a qué salario? ¿Con qué privilegio? ¿Con qué ventaja? Ninguna, nadie entra. Entonces los soldados, lo que es tropa, son prácticamente muchachos del servicio militar general, obligatorio. Bien, viene un problema muy serio. 40 años de graduación de escuelas militares. 40 años. Prácticamente un ejército de oficiales que no le pueden dar ascenso porque no hay guerras. No le pueden dar ascenso porque no hay guerrillas que entrenar escondidos en Cuba. No hay forma de darles ascenso porque ¿a qué? ¿Dónde los mandan? ¿Y saben qué? Peor todavía, un disgusto gigantesco dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Saben cuál es? Que crearon la Unión Militar Agropecuaria. ¿Para qué? Para generar alimentos para el ejército, para las tropas, para los que tienen militares. ¿Y saben qué? Y todos esos militares tienen una gigantesca cantidad de disgusto que no es medible, porque han terminado trabajando en la agricultura, trabajando en granjas lecheras y en cosas de estas, para lo cual no estudiaron, ellos estudiaron para las carreras militares. Y finalmente, dentro de este grupo de disgusto de la Fuerza Armada, cuidado que aquí está la bomba detonante. ¿Recuerdan las guerras de África? Bueno, cuando las guerras de África hay alrededor de 50 a 60.000 hombres que estaban en Etiopía, en Angola, en Mozambique, en todos esos lugares peleando tropas de ocupación y tropas de relevo, que cuando regresaron y se firmó la paz en Sudáfrica, a finales del 89, cuando regresaron, pensaban que iban a ser condecorados, que iban a ser premiados, que iban a recibir algún tipo de beneficio, y lo que hicieron fue desmovilizarlos y los mandaron a trabajar en la construcción y en la agricultura. Una miseria de vida han tenido. Ahí hay una explosión tremenda. Me da pena, no puedo concluir con la mejor parte, pero la mejor parte venía ahora, que es ¿qué guarda el futuro? Sí, bueno, prometo que va a ser bien rápido, así que voy a ir bien rápido. Vamos a hacer el resumen de lo que tenemos hoy. Con Fidel Castro muerto y con Raúl Castro abandonando el gobierno, porque no abandona el poder, pero sí abandona el gobierno. Digo que abandona el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Abandona el gobierno. Lo que está diciendo, el mensaje claro es: se acabó la revolución. Ese es el mensaje. Se acabó la revolución. No quiere seguir con un barco que va escoreado y rumbo al hundimiento. Los jóvenes. ¿Quién viene? Se dice que José Miguel Díaz-Canel. Sabemos que en los regímenes comunistas el que asciende al poder tiene que hacer una profesión de fe, obligatoriamente, si no, no sube. Y la profesión de fe es: todo va a seguir igual. Pero nada va a poder seguir igual. Muy rápidamente les voy a entrar. ¿Sabe por qué nada va a poder seguir siendo igual? Porque, número uno, el suministro de Venezuela está en el pico de la piragua. 18.000 millones se calculan de que se han entrado a Cuba en el último año y medio. Segundo, no hay infraestructura, no se produce nada, tienen que importar el 80% de lo que se consume. La población está envejecida, no se produce, es una población dependiente de retiros y de ayudas del gobierno. Los jóvenes se han ido del país, se han marchado del país. El país está descapitalizado, no hay industria, no hay creación, la agricultura está totalmente abandonada. Es un país quebrado económicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con estos militares, con estos nuevos sustitutos que van a venir? Bueno, porque van a tener que implementar nuevas ideas y nuevas medidas, a ver cómo salvan el barco este. Pero ¿tiene salvación el barco? Y lo peor todavía, nadie sabe cómo realmente piensan. Y les voy a poner los ejemplos. Miremos a otros líderes jóvenes que surgieron en diferentes momentos del proceso. ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Carlos Laje? ¿Dónde está Pérez Roque? ¿Dónde está Martínez Ramírez de Estenoso? ¿Dónde está Robaina? Y todos recordarán que cuando Carlos Laje, que era miembro del buró político
¿Quién no podía pensar que era un fiel castrista y que era un individuo marxista y creyente del modelo comunista? Y lo grabaron hablando pestes de Fidel Castro, donde decía: estúpido, ignorante, no saben, no tienen una idea de lo que es un gobierno, no saben lo que es dirigir. Bueno, ahí están tronados todos, por eso están todos tronados y escachados. ¿Por qué este señor no va a pensar también privadamente como ellos? Porque es la lógica, es la razón. Entonces, ¿qué va a suceder si pierden Venezuela? ¿Qué va a hacer el individuo cuando tenga la responsabilidad de decir: oye, tienes que resolver los problemas económicos del país? Pues simplemente que va a tomar un rumbo como lo hizo Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, como lo hicieron otros líderes en toda la Europa Oriental, a buscar otros caminos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues, dos: o le dan un golpe de Estado, y ahí donde está el problema. Van a darle un golpe de Estado a los militares, que lo que están buscando hoy es irse a las corporaciones, a los negocios. ¿Y quiénes son los que están sufriendo? Pues todos los cuadros que no son generales de ahí para abajo. ¿Sabe por qué? Porque estudiaron carreras militares y no pueden ir a trabajar a una corporación porque su formación es militar y no civil. No pueden ir a trabajar ahí. Entonces tienen que quedarse con un trabajo miserable porque estudiaron carreras militares. Y están disgustados porque no tienen nada y los tienen trabajando muchos de ellos en la agricultura. Potencial explosivo en todos esos militares. ¿Y qué? El ministro va a poder parar todo eso y lo sabemos. Acuérdense que, a diferencia del maleconazo del 94, cuando el pueblo se tiró a la calle en La Habana y no se enteró nadie, ahora con los teléfonos celulares y las redes sociales se entera todo el mundo. Y lo que pasa en La Habana se va a enterar en Santiago, en Guantánamo, en Pinar del Río, en todas partes. Y cuidado, que la situación puede ser diferente. ¿Y qué va a suceder cuando el ministro no pueda controlar una explosión social de esta por hambre, por miseria y por necesidad? Bueno, que tiene que llamar a las Fuerzas Armadas para que intervengan. ¿Y quiénes son los que van a venir? Los muchachos del servicio militar obligatorio y todos estos oficiales disgustados, frustrados y enconados con el régimen, que han tenido que ver cómo los que se fueron de Cuba regresan como turistas ricos. Que ellos se tragaron el millo de decir fidelidad a la revolución y me quedo aquí a luchar con Fidel. ¿Y qué pasó? Mi vida miserable todas. Mira los que se fueron como vienen. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, cuando los militares tengan que intervenir y sean los que tengan que disparar en la orden, disparen. Y cuidado, porque entre los asaltantes de los supermercados y los almacenes, ¿usted sabe quiénes van a estar? Los 50 o 60.000 desmovilizados de las Fuerzas Armadas de las guerras de África, que tienen un rencor también tremendo. Cuidado, hay una explosión, hay una bomba de tiempo en Cuba, debajo de cada casa. A mí se me olvidó decir en la introducción de que Luis es preso político. Es más, debe haber empezado por ahí, que es tal vez su distinción más importante. Ha escrito brillantemente las grietas y las fisuras que hay dentro de las Fuerzas Armadas. No es casualidad que estamos teniendo este simposio y hay que estar hablando de este tema. Y cuando tú dices que te ibas a dejar lo mejor, imagínate, yo tengo que trabajar mañana y no quería dejar de dormir, pero lo que sí me gusta es que todo lo que has dicho, tal vez los que van a perder sueño, son los que están aún plegados al castrocomunismo, que nos están viendo, nos están oyendo, y eso es también lo que se quiere, que a tiempo den el paso patriótico necesario para salvar una nación y salvarse ellos mismos. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a José Venegas.